de si, y si alguien de pronto realiza algún tipo de servicio, es igual con la finalidad de obtener un ingreso, ¿no? Y por eso es la importancia, ¿no? Del dinero. Bueno, hemos visto que en un inicio el dinero, bueno, no existía el dinero como tal, ¿no? Como el que conocemos en la actualidad. Simplemente se empleaba lo que es el tema del trueque, ¿no? Cuando las personas intercambiaban productos o servicios por otros servicios o también productos. Bueno, en la actualidad hemos avanzado bastante y hoy en día tenemos ya incluso el dinero electrónico y lo que se vendrá más adelante, ¿no? Hemos estado hablando también acerca de los caracteres del dinero. Los caracteres del dinero hemos dicho que es un bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un bien, porque es susceptible de ser trasladado de un lugar a otro sin que pierda su valor, sin que pierda bueno, bueno, en este caso su valor, ¿no? Hemos dicho que es fungible porque se puede intercambiar de unos con otros, ya. Y además habíamos dicho que es fraccionable porque se puede dividir en cortes menores, cortes mayores y bueno, entonces, ¿qué más habíamos visto del dinero? A ver, hemos dicho también de que el dinero es una unidad de medida, es una unidad de valor, es una unidad de cambio, ¿no? Porque en la actualidad no tenemos la posibilidad de cambiar cabezas de ganado, ¿no? O si tú quieres comprar una casa, no vas a llevar 100 cabezas de ganado, 200, etcétera. Necesariamente recurrimos a lo que es el dinero. Entonces, de ahí su importancia, ¿no? Habíamos quedado en la última parte del tema número 13, que tiene que ver con que en muchas oportunidades se presenta una serie de dificultades, ¿no? Respecto de la alteración monetaria que sufre eh, un determinado estado. Bueno, en nuestro país y para ustedes va a resultar un poquito, eh, tal vez, complejo de entender, no para todos, obviamente para los más jóvenes el hecho de que no hayan experimentado ningún tipo de inflación o cambio monetario, porque en nuestro país hace más de cerca de 16 años o 17 años no se ha producido ningún tipo de cambio, ¿no es cierto? En cuanto a lo que viene siendo el tipo de cambio. Ustedes saben perfectamente lo que ha ocurrido con la Argentina, ¿no? En donde lamentablemente se ha producido una devaluación tremenda y esto ha hecho que en la actualidad el dinero o el tipo de cambio en aquel país, bueno, realmente se haya venido por los suelos. Y justamente uno de los problemas que se tiene es este tipo de problemas. A ver, lo vamos a ver. Por un lado tenemos lo que es el tema de la depreciación, ¿ya? La depreciación. ¿Qué será la depreciación? La depreciación, estimados compañeros, es la pérdida o la disminución del poder adquisitivo de un signo monetario en cuanto a bienes y servicios, tanto en el mercado interno como en el externo. Es decir, que si hoy tenemos la posibilidad de adquirir, por decir acá, tengo un billete de 100 bolivianos, si hoy con este billete
tenemos la posibilidad de adquirir, qué sé yo, qué se puede comprar con los 100 bolivianos. Se puede comprar, ¿cuántos panes se podría comprar con 100 bolivianos? Si con un boliviano compramos 2 panes, 200 panes, ¿no? ¿Estoy mal? Yo creo que estoy en lo correcto, 200 panes. Pero ¿se acuerdan ustedes? Y esto sí se deben acordar, hace 5, no es hace 5 años, pongámosle hace 10 años. Esto es un boliviano, ¿no? Un boliviano. Hace 10 años atrás aproximadamente se podía comprar 10 panes por, por un boliviano. Y después 5 panes por un boliviano con el paso de los años. Y ahora solamente podemos comprar 2 panes por un boliviano. Y en algún momento el pan llegará a costar un boliviano cada unidad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que la moneda ha sufrido una pérdida o disminución del poder adquisitivo. A esto se llama depreciación, ¿no? Depreciación. Es decir, que el signo adquisitivo, en este caso la moneda, el billete, ¿no? Ya no tiene el poder para adquirir ciertas cosas. Entonces, necesariamente se tiene que recurrir a una mayor cantidad para poder adquirir los mismos bienes o los mismos servicios. Eso en cuanto a la depreciación, ¿ya? Vamos a la devaluación, que es otra figura. La devaluación es el acto por el cual el Estado fija un nuevo tipo de cambio mediante una ley, ¿no? Es decir, el Estado cambia el tipo de cambio mediante una ley de signo monetario nacional frente a otra moneda o frente a otro índice de valor. En este caso, el más común, el más frecuente en nuestro país viene siendo el dólar, ¿no? Nosotros nos manejamos bastante en relación al dólar. ¿Por qué? Porque gran parte de la economía boliviana en las relaciones que sostiene con países extranjeros lo hace a través de la divisa eh, estadounidense. Entonces, y cuando se habla de devaluación, estamos diciendo que el Estado, ¿no? Que el Estado boliviano, a través, o bueno, el Estado, cualquiera fuese, cambia mediante una ley el signo monetario, ¿no? El signo monetario nacional frente a otro índice o otro valor. Entonces ahí, si en la actualidad, a ver, tenemos 600, eh, no, 6 bolivianos con 69,96 centavos es lo que vale un dólar. Esa es la cotización de nuestra moneda frente a esta moneda extranjera. Entonces, la devaluación consiste en que el Estado, mediante una ley, le asigna un cierto valor a nuestra moneda frente a esta otra moneda extranjera, ya. Por eso es que, como ha ocurrido en la década de los 80, más concretamente en 1984, con el famoso decreto 21060, que esto, la moneda boliviana, que llevaba 6 ceros, ¿no? 1.500.000, 100.000, etcétera, cortes de billetes de esos cortes. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? El Estado le ha quitado 6 ceros y lo que valía, ¿no? 500.000 o 100.000, ¿no? Pasó a ser un boliviano frente a esta otra moneda extranjera. Entonces, allí es justamente cuando se da este tema de la devaluación, ¿no? Se devalúa nuestro dinero, nuestra moneda, frente a otra moneda extranjera. Después, el otro conflicto que tenemos es la inflación,
¿no? O otro conflicto que podría presentarse es el tema de la inflación. Y la inflación implica un aumento continuo de valor de bienes y servicios, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Un aumento continuo del valor de bienes y servicios. Es decir, lo que hoy, esto vale 50 bolivianos, ¿no? Hoy vale 50, pero mañana va a llegar a costar 60, al otro mes 70 y al otro mes 80, perdona, de aquí a 2 meses 80 y de acá a 3 meses esto llegará a costar 100 bolivianos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un proceso inflacionario, ¿no? En donde hay un aumento del valor de bienes y servicios continuo, ¿no? Lo que anteriormente esto costaba 50 centavos, en la actualidad esto llega a costar 3 bolivianos en la librería, ¿no? De 1 boliviano a 3 bolivianos, o 50 centavos a 3 bolivianos. Entonces hay un incremento, ¿no? De diferentes productos. Pero no sube tu sueldo, no sube tus ingresos. Tus ingresos continúan siendo, si tú percibes 3.000, 4.000 bolivianos mensualmente, no te incrementan en la misma proporción, ¿no? No te incrementan en la misma proporción. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿No? Ese dinero que tú percibes solamente te alcanza a adquirir determinados productos, determinados servicios y no te alcanza para comprar eh, todo aquello que solías comprar anteriormente, ¿no? Entonces, esa es la inflación, ¿no? Un aumento continuo del valor de bienes y servicios. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿no? Cuando hablamos de inflación, no es que hoy cuesta 50 y mañana le va a costar eh, 200, 300, 400, no. Es un proceso secuencial, paulatino, ¿no? En el cual, en el transcurso del tiempo se van incrementando, ¿no? Esto puede ser computado anualmente, trimestralmente, semestralmente, ¿no? Es decir, que el signo monetario va reduciendo su poder adquisitivo, va reduciendo. Antes, con 100 bolivianos, tal vez podías comprarte, no sé, algún producto. Y en la actualidad no, ya no puedes acceder a ese producto porque cuesta el doble o 3 veces más del precio inicial, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Entonces, a eso llamamos inflación. Y la deflación, ¿no? La deflación es cuando en lugar de perder valor, ¿no? Los precios bajan en el mercado. Y esto se da en ciertos momentos. Ustedes saben que, a ver, ¿con cuánto puedes comprarte 25 plátanos de la feria en la actualidad? ¿Cuánto cuesta 25 plátanos? Depende, doctor. A veces está 4 y a veces está 6. Exacto, ¿no? Pero en esta época que no se produce este producto, entiendo que está por los 10, 12 bolivianos aproximadamente, ¿no? Pero hay épocas, como tú dices, eh, bueno, pues puede llegar a costar 4 bolivianos, ¿no? 5, puede llegar a costar incluso tal vez un poquito menos. ¿Y eso por qué se da? Porque hay mayor oferta, ¿no? Mayor oferta de productos, de servicios, entonces hace que los precios bajen en el mercado, ¿no? Bajen en el mercado. Y esa es la deflación, ¿no? La deflación. Entonces, con 100 bolivianos tranquilamente podrías comprar varios productos, varios productos. Muy bien, eso en cuanto a los problemas que trae. Y ahora, ¿esto qué tendrá que ver con derecho? Y algunos dirán, pero eso es materia de economía. ¿Saben? Guarda relación con nuestra materia. ¿Por qué? Porque de pronto tú has prestado 100 bolivianos en un X o Z momento y ese dinero tenía un determinado valor. Si hay una depreciación, ¿no? Y el préstamo es
por 3 años. Imagínense, en 3 años pu- pudo haberse presentado, o se pueden presentar estos 4 fenómenos que acabamos de analizar. Por un lado, puede darse la depreciación, la devaluación, una inflación o de pronto la deflación. Entonces, para este tipo de conflictos es que también el propio Estado da la posibilidad de que se pueda establecer, ¿no? En los contratos ciertas cláusulas que permiten de una u otra manera, por un lado, indexar, ¿no? El valor o por otro lado, establecer el mantenimiento del valor, ¿no? El mantenimiento del valor. O sea, independientemente eh, si ha existido cualquier de estos fenómenos, la depreciación, la devaluación, la inflación o la deflación, entonces a través de estas cláusulas que se establecen en los contratos, se establece que el valor, independientemente de el tipo de cambio que se pueda presentar más adelante en el país, ¿no? Se mantendrá, ¿no? Al valor adquisitivo. Es decir, que si hoy podemos comprar esto con 50 bolivianos y posteriormente llega a costar 100, entonces el deudor deberá cancelar 100 bolivianos, ¿no? Ahí estamos hablando del mantenimiento del valor. Ahora, vamos a revisar lo que dice un poquito para comprender mejor esta problemática, lo que dice el artículo 520 del Código Civil. El artículo 520 nos dice, el contrato, ¿no? Habla de los contratos de ejecución de buena fe. Usualmente cuando alguien contrata, ¿no? A una empresa, esta empresa previendo que se le va a cumplir con todo lo acordado, empieza a ejecutar la obra de buena fe, ¿no? O alguien de pronto te encargan la, la entrega de 100 casacas o de 100 deportivos, ¿no? Tú adquieres de buena fe, te las recurres a algún trabajador extra y empiezas a ejecutar la obra porque la obra es que para una institución pública, ¿no? O esos productos que se te ha solicitado son para una entidad pública. Entonces tú tienes la certeza, o por lo menos así lo entiendes, que se te va a pagar lo que se ha comprometido, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En ese momento puede darse cualquiera de estos fenómenos, ¿no? La depreciación, la devaluación, la inflación o la... Bueno, en el caso de la deflación favorece esto al obligado porque, bueno, puede comprar mayores cosas y entregar el producto con una mayor ganancia. ¿Por qué? Porque va a invertir menos capital para cumplir con aquello que se ha acordado. Entonces, ¿qué dice el 520? Dice, el contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a la naturaleza, según la ley, o a falta de esta, según los usos y la equidad. Es decir, que nosotros, al suscribir un contrato con cualquier persona, ¿no? Tenemos la obligación de ejecutar la obligación, ¿no? Tal cual se ha acordado o se ha establecido en el contrato primigenio, ¿no? Entonces, esa es la obligación del deudor, ejecutar, ¿no? O cumplir con la obligación tal cual se ha acordado. Pero, ¿qué ocurre si en ese proceso se presentan los fenómenos anteriormente analizados? Y ahí la ley también nos dice en el 581 que se puede dar resolución del contrato por excesiva onerosidad de los contratos con prestaciones recíprocas, ¿no? ¿Qué será la excesiva onerosidad? Hemos hablado en la pasada gestión de que hablamos de excesiva onerosidad cuando esta, de pronto,
tú tienes que entregar 100 casacas, pues, ¿no? Y haces la cotización y tú dices, ya con 100 bolivianos voy a poder ejecutar, eh, 100 bolivianos va a ser el capital, más mi trabajo otros 100 y para los trabajadores, va incluido ahí, ¿no? Y haces una cotización por 200, esto es simplemente una suposición, pero puede darse, ¿no? Que se hace una cotización en ese sentido, se hacen los cálculos, ¿no? Entonces, entonces, resulta que tú empiezas a ejecutar, ¿no? La obra, empiezas a realizar la obra y en ese interín, ¿no? Se produce cualquiera de estos fenómenos y ya prácticamente, prácticamente, eh, ya te es muy complicado cumplir con la obligación. ¿Por qué? Porque eh, esto que tú podías haber ejecutado con 200 bolivianos, ahora resulta que te va a costar 400, ¿no? 400. La excesiva onerosidad tiene que superar el 50%, ¿no? Decíamos 100 bolivianos, pero ya no cuesta 100 bolivianos, sino tiene que haber una diferencia del 50% más uno. Y aquí, ¿no? En la ejecución de la obra, tú terminas gastando 450 bolivianos, por decir, ¿no? Cuando inicialmente habías proyectado que todo, incluidos los honorarios, te iba a costar 200 bolivianos. Hay una diferencia del 50%, ¿no? Entonces, de esto nos habla la resolución por excesiva onerosidad de los contratos con prestaciones recíprocas. Cuando hablamos de prestaciones recíprocas, estamos diciendo que en este caso, el contratante tiene la obligación de pagar un precio y el contratado de ejecutar o prestar un servicio, etcétera. Ahora vamos a ver. Pero hablamos de una relación, ¿no? Contractual de dos o más personas. Y ahí nos establece ciertos parámetros que se debe aplicar en este tipo de casos. Dice el parágrafo 1, en los contratos de ejecución continuada, estamos hablando de aquí de ejecución continuada, es decir, que ahí puede ser una provisión de servicios, ¿no? Por decir, alguien tiene su cafetería, ¿no? Y y ha suscrito un contrato de prestación de servicios por 1 año, por 2 años con el gobierno municipal. Todos los días tiene que prestar este servicio, ¿no? A esa institución. Listo. Ahí estamos hablando de en los contratos de ejecución continuada. O también puede darse, dice, en los contratos de ejecución periódica, ¿no? Por momentos, digo, 3, 4 meses, 6 meses, o diferida, ¿no? La parte cuya prestación se ha tornado excesivamente onerosa por circunstancias o acontecimientos extraordinarios e impredecibles podrá demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos para la resolución por incumplimiento voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto haya existido la depreciación, ¿no? Pero ella tiene un contrato de 2 años para proveer el servicio de té a un gobierno, a un, a una determinada oficina pública. Entonces, seguir haciéndolo en lugar de generarles réditos le va a provocar pérdidas. Y ahí, exponiendo estas razones, entonces va a solicitar que se resuelva ese contrato, que ese contrato quede sin efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les resulta excesivamente oneroso. En lugar de obtener réditos, está prácticamente experimentando pérdidas, ¿no? Pérdidas. Entonces ahí lo que tendrá que demostrarse es que hay una diferencia, ¿no? Del 50%, ¿no? De esa manera, ¿ya?
Entonces, ¿por qué? Porque una inflación, bueno, hasta la inflación tal vez un poquito se podría prever porque siempre hacemos los cálculos, ¿no? ¿Qué pasa si X o Z trabajador no viene? Entonces tengo que prever estas otras contingencias adicionales y así elaboramos nuestros contratos, ¿no? Preveemos algunas contingencias, dentro de ellas puede de alguna manera eh, eh, preverse tal vez el tema de la inflación, que decir que hay épocas que en determinados productos, determinadas épocas del año en las que algunos productos suben, ¿no? O X o Z producto tiende a subir, ¿no? Permanentemente, de manera gradual. Entonces, nosotros al momento de suscribir el contrato prevemos o tendríamos que prever esta situación para no estar posteriormente solicitando la resolución del contrato por excesiva onerosidad. Pero es bastante complicado, bastante complejo de prever lo que es la depreciación, ¿no? La devaluación. Son circunstancias extraordinarias, porque si hoy estamos, si yo les pregunto en este momento a cualquiera de ustedes, ¿usted cree que mañana vaya a subir el dólar? Obviamente me va a decir no, porque tenemos una economía estable, porque son varios años que nuestra economía no ha experimentado cambios, cambios radicales, ¿no? No ha experimentado ningún tipo de variación en cuanto a la economía, entonces es poco probable, pero podría darse. Entonces, si se presenta uno de estos fenómenos, ahí vamos a estar en serios conflictos, ¿no? Porque una de las partes va a resultar, ¿no? Perjudicada porque la prestación de ese servicio se ha tornado extremadamente o excesivamente onerosa, ¿no? Excesivamente onerosa y puede dar lugar a la demanda de resolución de contrato por excesiva onerosidad. Reitero, el parágrafo 2 nos dice, la demanda de resolución no será admitida si la prestación excesivamente onerosa ha sido ya ejecutada. Es decir, que si tú de pronto has terminado de ejecutar, supongamos que la obligación consista en el pavimentado de una calle, ¿no? Como estamos viendo en el Alto, ¿no? Ahora pavimentan, no sé, 3, 4, 5 cuadras, y listo, pero tú como empresa constructora has terminado de ejecutar todo este trabajo. Entonces ahí dicen, no se puede demandar la resolución del contrato por excesiva onerosidad porque ya ha sido ejecutado. O dice, o si la parte cuya prestación se ha tornado onerosa en exceso era ya voluntariamente incumplida, o si las circunstancias o los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles se presentaron después de cumplirse la obligación. Es decir, tú tenías la obligación de pavimentar 5 calles con tu empresa, pero estabas incumpliendo y no había siquiera eh, empezado a realizar en mayor trabajo, simplemente tal vez has removido los adoquines y te das cuenta que es excesivamente onerosa. En este tipo de casos no puedes demandar la resolución de contrato porque ya había un incumplimiento, ¿no? Allí justamente aplicaríamos para la resolución de contrato lo que dice el 520 del Código Civil, la ejecución de buena fe. Tú tiene que demostrarse que ha existido buena fe, ¿no? Es decir, tú has iniciado la ejecución de la obra y en ese interín te percatas que resulta excesivamente onerosa. ¿No? A ver, vayamos con ese mismo ejemplo del adoquinado de calles. A ti te contratan para poder adoquinar esas calles y poder eh, asfalto eh, removible, no sé cómo se llama, bueno, asfalto, ¿no? Asfalto, ya. Pero al no hacer los movimientos, las excavaciones de tierra, resulta que hay que cambiar también, ¿no? Las tuberías, hay que cambiar los canales de drenaje, hay que cambiar
circunstancias que incrementan, que tornan en excesivamente oneroso la obligación, ¿no? No solamente porque hay que realizar trabajos adicionales, sino porque eh, por un principio de responsabilidad uno no podría ejecutar o realizar obras, ¿no? Sobre aquello que necesariamente tiene que modificarse. Por ejemplo, el hecho de que eh, en una calle pueda presentarse que los sumideros están completamente deteriorados, ya. Entonces, tú has empezado a ejecutar la obra pensando que simplemente era la remoción de adoquines y posteriormente hacer el vaciado en este caso, del asfalto. Pero en ese interín te percatas que no, hay que hacer cambios de todos estos otros insumos, ¿no? Que hacen o tornan excesivamente onerosa. Has empezado la ejecución de la obra de buena fe, creyendo que no iba a costar esa cantidad, pero en ese interín te percatas y ahí puedes demandar la resolución de contrato por excesiva onerosidad, porque dices, mira, habiendo removido, iniciado la ejecución de obras de buena fe, se pudo constatar en terreno que presenta además una serie de fisuras, de problemas o de filtraciones, perdón, de filtraciones de agua que tienen que ser controladas por otras unidades y esperar ese tiempo puede demandar o controlar esta situación puede demandar otro tiempo. Entonces dices, me es excesivamente oneroso cumplir con la obligación porque son circunstancias o acontecimientos extraordinarios. Por ejemplo, que en ese interín haya, tal vez se haya provocado alguna, en este caso, la ruptura de algún viaducto, ¿cómo se llaman estos? De algún tubo de alta tensión, ¿no? Entonces, y eso va a demandar justamente una mayor inversión. Entonces, por eso puedes pedir la resolución de contrato por excesiva onerosidad. Parágrafo tercero dice, tampoco se admitirá la demanda de resolución de la resolución, no se admitirá la demanda de resolución si la onerosidad sobrevenida está incluso en el riesgo o alía normal del contrato. Es decir, hay circunstancias que evidentemente se tienen que prever, se tendrían que haber previsto. Y si esto fuera así, obviamente no va a dar lugar a una demanda de resolución por excesiva onerosidad, ¿no? Circunstancias o contingencias que uno, por la experiencia que tiene, sabe que se podrían presentar, entonces ahí necesariamente se tiene que prever estas contingencias, ¿no? Se tiene que prever estas contingencias. El parágrafo cuarto dice, el demandado puede terminar el litigio si antes de la sentencia ofrece modificar el contrato en las condiciones que a juicio del juez sean equitativas. Es decir, se tiene que buscar un equilibrio. Tampoco va a pedir resolución de contrato porque, bueno, le resulta excesivamente oneroso. El otro también no ha obrado de buena fe. Entonces ahí puede decir el contratante, está bien, voy a cubrir la diferencia, ¿no? Pero necesito que el contratado pueda cumplir la obligación. Ahí entonces la autoridad judicial, ¿no? En base a la sana crítica va a determinar si corresponde resolver ese contrato o que se concluya, ¿no? Pero que se equilibre de una u otra manera las prestaciones. Ahora, ¿qué ocurre si como consecuencia de la demanda, ¿no? De resolución de contrato o modificación judicial,
se modifican justamente los contratos que se han celebrado, ¿no? Dice el 582, en la hipótesis prevista por el artículo anterior y cuando se trata de contratos con prestación unilateral, es decir, ¿qué es el contrato unilateral? El contrato unilateral implica que una sola de las partes está obligado a realizar una determinada prestación a favor de la otra, ¿no? Uno solo es el que se compromete, ¿no? A realizar una determinada prestación positiva o negativa a favor de otra persona. Dice, la parte perjudicada puede demandar se reduzcan sus prestaciones a la equidad o se modifiquen las modalidades de ejecución que a juicio del juez sean suficientes para la reducción para la reducción a la equidad, ¿no? Entonces, ahí cuando es una prestación unilateral, ¿no? Se da esta hipótesis. Cuando la parte que resulta perjudicada, ¿no? Pide que se reduzcan sus prestaciones, ya se reduzcan porque les resulta excesivamente oneroso cumplir eh, con el 100% de la obligación. Bueno, ahí, ¿no? Ahí estaríamos hablando justamente de acá. Ya para concluir con lo que es el tema de en este caso el tema número 13, vamos a hablar ahora un poquito acerca de lo que es la cláusula de estabilización. Eh, Permítame un segundito, por favor. Perdón, mil disculpas. Les hablaba de la cláusula de cláusula de estabilización, ¿no? Esta cláusula puede, de acuerdo a la libertad contractual que rige en nuestro país, puede estar inserta en cualquiera de los contratos que nosotros suscribamos, en un contrato de préstamo, por ejemplo, ¿no? Establecen que una deuda no va a ser en suma de dinero, ¿no? Es decir, eh, la deuda, si bien se va a entregar en suma de dinero, pero dice eh, que una deuda, es decir, la deuda, no va a ser en suma de dinero, sino de una deuda de valor. Y esto implica que se va a actualizar o se va a mantener el valor. Por decir, decimos, ya, te presto 100 bolivianos, pero estos 100 bolivianos al momento de la devolución deben tener el mismo valor que al momento de la devolución, ¿no? Y esto permite sobre todo al acreedor, de que pueda de una u otra manera garantizar su crédito o su capital, porque le van a devolver, ¿no? El mismo valor que tiene al momento de haberse otorgado el préstamo. Algo similar es la cláusula de la escala móvil, ¿no? En algunos casos, en las relaciones económicas que van, como decíamos, van cambiando constantemente por periodos de tiempo, por cantidades fijas. eh, entonces hay una fluctuación, ¿no? Constante de altas y bajas. En este tipo de casos también puede establecerse de que la obligación será cumplida según la variación de los precios. Ya, eso significa que independientemente si baja o sube, ¿no? Tiene que devolver en el costo que tiene eh, un determinado producto, ¿no? Es decir, en este momento esto vale 3 bolivianos si vamos a la librería. Posteriormente puede bajar ese precio, ¿no? Y llegar a costar, no sé, 50 centavos, entonces se devolverá esa cantidad. O si llega a costar 6 bolivianos o 5 bolivianos, entonces se tendrá que devolver.
Pero no es una práctica muy común en nuestra legislación, es decir, en nuestro país, sobre todo esto se aplica en otros mercados y en otros países, pero bueno, no está de más poner en conocimiento de ustedes, ¿no? Obligaciones en moneda extranjera. Terminamos con esta parte del tema número 13. ¿Qué ocurre cuando se establecen las obligaciones en moneda extranjera? Por regla general, nosotros sabemos que las deudas pecuniarias, es decir, las deudas en dinero, se pagan en moneda nacional y con el valor nominal de ella, ¿no? Cuando hablamos de valor nominal, si te han prestado 100 bolivianos, tú tienes la obligación de devolver los 100 bolivianos, ¿no? Independientemente si ha subido o ha bajado o si se ha depreciado ese dinero, tú, cuando hablamos en nuestro país, no, rige lo que es el valor nominal, ¿no? El valor nominal. Entonces, ahí simplemente estás obligado a devolver. Te prestaron 10.000 bolivianos, tienes que devolver 10.000 bolivianos. No, no aplicamos las otras cláusulas que anteriormente mencionaba en nuestro país. Ahora, ¿qué ocurre si la obligación o el préstamo es otorgado en moneda extranjera? El artículo 405 nos dice, obligación referida a moneda extranjera o índice valor. La obligación referida en su importe a moneda extranjera o a otro índice valor se paga en moneda nacional al tipo de cambio en el día de pago. Es decir, si nosotros hemos establecido, les he pedido que hagan un contrato, ¿no? Justamente para entender esta situación. Hemos establecido un préstamo de $100 americanos, pongámosle $1,000 americanos. Nosotros en este momento sabemos cuánto es el tipo de cambio, ¿no? Para nuestra legislación no interesa tanto cuánto es lo que equivale al momento de la otorgación del préstamo. Dice que en el caso de las monedas extranjeras, no, se paga en moneda nacional al tipo de cambio en el día del pago. Nos hemos prestado $10,000 hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. Y hace 10 años, esos $10,000 de pronto hayan tenido un valor adquisitivo mayor al que tiene el día de hoy, a pesar de que la moneda boliviana se ha mantenido estable, ¿no? En el curso de los últimos 17 años. Pero en cuanto al dólar, ¿no? Con $10,000, a ver, anteriormente te podías haber comprado tal vez un lote de terreno. Sí o no. Sí, bueno, considero que sí, en varios lugares uno podía haber encontrado tal vez algún lote de terreno a ese precio. En la actualidad, tú con esos mismos $10,000, ¿será que puedes ir a buscar un lote? Probablemente puedas encontrar, pero en un lugar bastante alejado, ¿no? Entonces, el Código Civil a nosotros nos dice que debemos devolver ese préstamo obtenido en moneda extranjera, en moneda nacional, al tipo de cambio en el día del pago, en el día del pago. Si hoy nos toca pagar, no interesa si subió, bajó, hay que pagar, ¿no? Al tipo de cambio vigente en nuestro país. Vamos al artículo 406, a ver qué dice. Deudas en moneda extranjera. El pago de deudas en moneda extranjera puede hacerse también en moneda nacional según el tipo de cambio en el día del vencimiento y el lugar establecido, ¿no? Aquí da la posibilidad de que si tú has obtenido un préstamo en moneda extranjera, ¿no? También puedes devolver, ¿no? Ese préstamo en moneda nacional según el tipo de cambio en el día del vencimiento y el lugar establecido para el pago, ¿no? Entonces, para ampliar un poquito, esto pueden leer lo que dice el Código de Comercio en el artículo 795, ¿no?
Vamos al artículo 407. ¿Qué nos dice el artículo 407? Dice, si la obligación, según su título constitutivo, se ha contraído en moneda especial o de acuerdo a su valor intrínseco, se pagará en la misma moneda o especies convenidas. Pero si ello no es posible, el pago podrá efectuarse con moneda corriente que represente el valor intrínseco de la moneda o la especie de vida cuando la obligación fue asumida o en otro momento que al efecto pudiera haberse indicado. Entonces, estamos hablando de que en muchos casos, por ejemplo, algunos establecen, ¿no?, préstamos en otro tipo de monedas, ¿no? En otro tipo de monedas, o incluso dicen en UFDs, ¿no? Y esto, la UFD, a diferencia de lo que es el boliviano, de lo que viene siendo el dólar, ¿no? Sufre por lo general siempre incrementos, ¿no? Incrementos. Yo recuerdo que hace algunos años estaba en 175 si mal no recuerdo, y posterior, pues mm, pasó a costar 255 bolivianos aproximadamente. Y bueno, se puede establecer. Aquí que dice, si no se puede cumplir con esa moneda, no, pues entonces corresponde cumplir en moneda corriente. Finalmente, el artículo 408. Finalmente, el artículo 408 nos habla de la salida de disposiciones especiales. Las reglas anteriores se observarán sin perjuicio de las regulaciones monetarias o cambiarias y las que se establezcan respecto a las obligaciones derivadas o recursos externos o pagos que deban hacerse fuera de la República, ¿no? Obviamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado, no existe la primacía, ¿no? En respecto a la aplicación de las normas en nuestro país. Y entonces siempre va a estar primero nuestra legislación, no primero la Constitución, después nuestras leyes, y etcétera, etcétera. Eso en el ámbito interno. ¿Qué nos dice este artículo? Dice, las reglas anteriores se observan sin perjuicio de las regulaciones monetarias o cambiarias y las que establezcan respecto de las obligaciones derivadas de recursos externos o pagos que deban hacerse fuera de las. Obviamente, si nosotros establecemos, porque debe, no sé si en el curso hay, pero hay varias personas que establecen negocios en diferentes países. Conozco gente que hace negocios en Perú, en Brasil, incluso China, en China y en otras latitudes del mundo. Entonces, obviamente, ahí habrá que tener también consideración de lo que son los tipos de cambio de la moneda extranjera, ¿no? Muy bien, hasta ahí terminaríamos lo que es el tema número 13, ya para ingresar a lo que vendría a ser el tema número 14, que tiene que ver con el interés. Bueno, esto sí va a ser de su interés. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el interés? No. A ver, hablemos de un préstamo de dinero de $1,000. De $1,000. He estado revisando yo varios trabajos y hay algunos que me han puesto un interés mensual del 9%. ¿Es posible establecer ese tipo de intereses? No, desde luego que no, no se admite en nuestra legislación ese tipo de interés. El máximo que podemos establecer es el 3%. Comúnmente hablamos de interés, pero ¿qué será el interés? ¿Ya? Perdón, el tema número 14 tiene que ver con eso, ¿no? El interés. El interés debe ser entendido o es entendido como el precio o la recompensa a pagar por la disposición de capitales ajenos durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros ocupamos ese capital ajeno por un determinado periodo de tiempo
y como contraprestación, si quieren ustedes, como una forma de recompensa, ¿no? Entonces pagamos un determinado monto. Por eso dice, es el precio o la recompensa que se debe pagar por la disposición de capitales ajenos durante un determinado periodo de tiempo. Según la ASFI, ¿no? El interés es la renta obtenida del capital invertido en un periodo. A esta retribución se la expresa en porcentaje anual, ¿no? Y agrega que hay dos tipos de interés, un interés efectivo y un interés nominal, ¿no? El interés efectivo es aquel que iguala el capital invertido con el valor actualizado de todos los cobros que se perciban con esa inversión en el futuro. En cambio, el interés nominal es equivalente al de cupón propio de los valores con rendimiento explícito. Pues yo sé que esto es tema de derecho económico, pero bueno, entonces simplemente para conocimiento. A nosotros lo que nos interesa es conocer simplemente el concepto, ¿no? Los tratadistas clásicos, los economistas clásicos entendían, ¿no?, a la tasa de interés como el precio pagado por el uso del capital y como cualquier mercado se movía en equilibrio cuando la demanda del capital igualaba a la oferta del capital. Bueno, esto es un concepto de los economistas. Reitero, a nosotros nos interesa saber que el interés es ese precio o recompensa que se otorga al acreedor, ¿no?, por la disposición de capitales ajenos durante un determinado periodo de tiempo. El artículo 410 nos habla de esto, ¿no? Del Código Civil. ¿Qué nos dice? ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, el artículo 410? Por favor, si alguien tuviera algo en su código. Doctor, Sí, adelante, buenos por favor. días. Buenos días. Artículo 410. Noción del interés. Se considera interés no solo al acordado con ese nombre, sino todo recargo, porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal y en general todo provecho, utilidad o ganancia que se estipule a favor del acreedor dicha cantidad. Sobre dicha cantidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Maribel. Se considera, dice, interés, bueno, esto de acuerdo a nuestra legislación, dice, se considera interés no solo el acordado con ese nombre, sino todo recargo. Es decir, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, en un préstamo de dinero, establecemos nosotros un interés, ¿no? Un interés que puede ser del 2% anual, 3%, no sé. Bueno, pero establecemos algún porcentaje, ¿no? Pero también dice que es interés todo recargo, forma de rédito, comisión o excedente sobre el capital principal. Nosotros tenemos un capital principal, ¿no? Un capital principal. Y ese capital principal puede, a ver, vamos a graficar aquí. Este es el capital, ¿no? Tenemos 1000, y le pongamos 1000 bolivianos. Este es el capital, ¿no? 1000 bolivianos, 1000 bolivianos. Y como hemos establecido un interés del 3%, que es lo que se puede cobrar mensualmente, esto al mes llega sí. Entonces, si nosotros hemos establecido un interés del 3%, eh, esto al margen del capital, ¿no?, va a generar un excedente que vendría a ser, ¿no?, 30 bolivianos, ¿no? Entonces, esto ya no es simplemente
el capital como tal, sino ahí estamos hablando de que hay un excedente, en este caso 30 bolivianos, ¿no? Eh, de 1.000 bolivianos, entonces hay un excedente. Es decir, vamos a tener que devolver no solamente el capital, sino tendremos que devolver ese excedente que alcanza, en el ejemplo que poníamos, a la suma de 30 bolivianos, ¿no? Y así, posteriormente, pues se pueden ir calculando, ¿no? Entonces, interés no debemos olvidar, no solamente ese monto, también, por ejemplo, cuando tú haces un proceso ejecutivo, ¿qué es lo que pasa? Te van a cobrar costas y costos. Adicionalmente, nos van a cobrar los honorarios del abogado que ha llevado el proceso, no tu abogado, ojo, sino el abogado de la otra parte, ¿ya? Y además nos pueden demandar, ¿no? Lo que vendría a ser los perjuicios provocados por el retraso o el incumplimiento. Entonces dice, de acuerdo al 410, que interés comprende todo esto, ¿no? Aunque para nosotros es más sencillo señalar que el precio es justamente, perdón, el interés es el precio o la recompensa que corresponde pagar al acreedor por haber utilizado su capital por un determinado periodo de tiempo. ¿De dónde surge? Vamos a revisar un poquito los antecedentes históricos del interés. Un famoso prestamista, en la antigüedad había un famoso prestamista, ¿no? Llamado Bruto, ¿ya? Este señor que estuvo involucrado en el complot que acabó con la vida de Julio César, otorgaba préstamos hasta 48%. Imagínense, 48%, eso es realmente, si ahora nos estamos quejando de que el interés del 3% es muy alto, porque fíjense, de 10.000 dólares tienes que pagar 300 dólares, ¿no? Mensualmente, y de 20.000 dólares, 600.000, de 30.000, 900 dólares, ¿no? Mensualmente, y eso equivale, haciendo cálculos en bolivianos, casi tienes que pagar uh, aproximadamente como 6.000 bolivianos mensualmente, ¿no? Y ni siquiera ganas 5.000 bolivianos, entonces resulta realmente muy complicado, ¿no? Establecer ese tipo. Pero imagínense, 48% de intereses. Si te prestas 100 bolivianos, tienes que devolver 150, ¿no? Y los intereses, ¿no? En ese sentido. Entonces, había una discrecionalidad sí, un ratito, por favor. Un segundito, por favor. Bueno, mil disculpas. Entonces, en un principio, el tema de los intereses era discrecional, de tal manera que
Incluso se podían establecer intereses hasta del 100%, ¿no? Del 100%. En la Edad Media, la religión no veía con buenos ojos a los préstamos con interés. De hecho, los consideraba como un pecado, ¿no? El pecado de usura, que es algo. Y bueno, y así fue avanzando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Se fue incluso el hecho de cobrar intereses era un aspecto muy criticado, muy criticado. De hecho, muchas personas fueron expulsadas de lo que era la Iglesia Católica. Pero posteriormente la propia Iglesia Católica, ¿no?, dejó de una u otra manera de lado esta condena que habías señalado a un principio y bueno, eh, permitió, ¿no?, que se pueda ir reduciéndose esta condena a este tipo de cobros, ya, que en realidad pues es se ha empezado a regular, ¿no? Se ha empezado a regular. ¿Por qué? Porque eh, en algún momento alguien tenía que ponerle un, un, diremos, un estándar, ¿no? Para que no puede ser discrecional, no puede ser discrecional. Y es así como muchos estados han empezado, ¿no?, a justamente permitir que se pueda hacer el cobro por el empleo del capital ajeno, pero ya que estos intereses, que estos precios que se cobraban bueno, porque en realidad es un precio, ¿no?, el que pagas por utilizar un capital ajeno, ¿no?, fueran de pronto que puedan alcanzar hasta ciertos montos. Y en la actualidad, bueno, lo ven como una actividad normal, porque muchos incluso consideran que la fluctuación de capitales dentro del mercado posibilita que el propio Estado pueda generar ingresos y en la actualidad ya esta práctica es muy, muy común. No, no conozco estados que de pronto prohíban el tema del interés, ¿no? Más al contrario, creo que incentivan, ¿no? Incentivan a que se pueda establecer este tipo bueno, este tipo de prácticas, ¿no? Conforme fueron avanzando los años, entonces decimos que la Iglesia Católica ha ido flexibilizando su visión respecto a lo que es la condena que había realizado en un inicio a lo que es el interés, ¿no? Y hoy en día saben incluso que la Iglesia Católica tiene su propio banco, ¿no? Como aquello que en algún momento había sido considerado como un pecado por la Iglesia Católica, hoy en día de pronto sea la que le genere tal vez buena cantidad de ingresos, ¿no? Entonces, se aceptó con Martín Lutero y el luterismo. El cobro de intereses se aceptó como algo normal, como algo corriente en los países protestantes. Y en esta época, toda actividad a realizarse de forma digna, fuese comerciar o prestar, tenía la aprobación tanto de Dios como de la sociedad. Bueno, así lo concibían los católicos. Y creo que lo conciben de esa manera en la actualidad. Pero reitero que el Estado tenía la necesidad de regular, ¿no?, de regular el interés, porque de lo contrario se podrían presentar ese tipo de abusos, ¿no?, infringidos por el acreedor, que podían fijar discrecionalmente los intereses de acuerdo a su parecer
Entonces surgió la necesidad, ¿no?, de fijar un techo, ¿ya? Y esto ocurrió después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque posteriormente ustedes saben, vino lo que es las guerras napoleónicas, ¿no? El Banco de Inglaterra asistió a un fuerte crecimiento del comercio británico y con los volúmenes de préstamo. Y con el tiempo este Banco Central tomó conciencia del peligro que podía suponer el endeudamiento excesivo para la economía. Entonces decidió elevar los tipos de interés para con ello restringir el préstamo. Es decir, comenzó a utilizar los tipos como un instrumento de política monetaria, ¿no? Y así fue avanzando, ¿no? Con el tiempo apareció también lo que es la reserva, el Banco Central Europeo y los préstamos con interés, bueno, se convirtieron en algo cotidiano. Pero, ¿cuál es la naturaleza jurídica del interés? Uno, que hay una primera corriente, ¿no?, que dice que no debería existir los intereses, que los intereses son nefastos, contrarios a la naturaleza, a la moral y donde el hombre no actúa con ética frente a sus semejantes. Sí, esa es una primera postura, ¿no? Pero la otra dice, explica que el interés busca el flujo de capitales, por lo que es correcto que se pague un interés. El hecho de que se reconozca una finalidad dual a los intereses. Por un lado, lucrativa e indemnizatoria, ¿no? Es decir, algunos dicen es lucrativo porque genera réditos a cambio de tener un capital y que otra persona lo pueda utilizar por un determinado tiempo, genera lucro. Por otro lado, dice que es indemnizatoria porque como consecuencia de esta disposición del capital, esta persona temporalmente no puede disponer de ese subcapital. Entonces, por lo tanto, al haber sido privada temporalmente de su capital, merece ser indemnizado. Ahora, hay diversos conceptos en relación a los tipos de interés, ¿no? Así, por ejemplo, en Colombia se habla de interés como fruto de un capital, como precio del dinero, como remuneración para el sacrificio de la privación de un capital, como compensación. ¿Y por qué hago alusión en este caso, a la legislación colombiana? Porque, bueno, la legislación colombiana de una u otra manera se acerca bastante a lo que es nuestra legislación. Pero a ver, nosotros vayamos a revisar lo que dice el artículo 411 del Código Civil. Y nosotros encontramos, ¿no?, dentro de nuestra legislación eh, que el artículo 411 nos dice, el interés convencional se estipula por escrito, cualquiera sea la cantidad principal sobre la que deba aplicarse. En caso diverso y siempre que no fuera de otra manera reconocido, se aplicará el interés legal, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, hablamos de dos tipos de interés, una convencional y la otra legal. ¿Cuál es el interés convencional? Esto lo hemos reiterado repetidamente. El interés convencional es el acordado voluntariamente por las partes. El único requisito es que ese interés convencional, ¿no?, que se cobra además mensualmente, no debe exceder el límite del 3%, ¿no? Por lo tanto, todos los intereses que estén por encima del 3%, ¿no?, se van a reducir automáticamente a 3%. Si tú has establecido un interés del 4%, del 5% o como de algún trabajo que revisé con el 9%, eso se va a reducir al 3% mensual, ¿no?
Por lo tanto, si se ha establecido un interés del 10%, como hacen las casas de empeño, tú no estás obligado a pagar el interés del 10%. Simplemente debes pagar, ¿no?, el máximo del 3%. Se reduce automáticamente. Pero obviamente esto, si se desconoce la norma, va a ser difícil que nosotros podamos aplicar, ¿no? Ustedes como abogados no pueden realizar contratos por intereses superiores al 3% mensual, de ninguna manera. Los intereses, ¿no?, de acuerdo a nuestra legislación, no deben superar el 3% mensual. Pero alguien me dirá, ¿y dónde queda la libertad contractual? No se olviden que ¿por qué? Porque hay muchas veces que una persona de pronto termina, no sé, hasta suicidándose, quitándose la vida. ¿Por qué? Porque las deudas, ¿no?, ya sobrepasan toda posibilidad de que pueda cumplir y eso es realmente insostenible. Entonces, por eso es que en el caso boliviano, ¿no?, el Estado ha establecido, ¿no?, como un interés máximo del 3% mensual, ¿no? Entonces, por más libertad contractual que exista, esta no puede no puede sobrepasar lo que es el 3%. Entonces, todos los intereses establecidos o estipulados por encima del 3% deben reducirse al 3%, ¿no? Ahora, otra cosa es que de pronto la persona que se ha prestado paga el interés del 3%, o perdón, paga más allá del 3%, posteriormente quiera pedir la devolución. ¿Podrá pedir? Sí, podría pedir, ¿no? Pero ya será más complejo eh, que le restituyan ese monto de dinero. Entonces, ustedes cuando les toque atender, pues tendrán esta posibilidad, ¿no? De que es preferible que te demande y el juez va a establecer que se reduce automáticamente al 3%. Nadie puede cobrar más allá del 3% mensual, ¿no? O en su caso, el interés legal, que es el 6% cuando no se establece de manera voluntaria el interés, ¿ya? Porque si no, estaríamos frente a un caso de anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? El anatocismo, ¿no?, es la capitalización de intereses, ¿no? La capitalización de intereses. A ver, leamos el artículo 412. Dice prohibición de anatocismo. Están prohibidos el anatocismo y toda forma de capitalización de intereses. Las convenciones en contrario serán nulas. Esto implica que si nosotros hemos obtenido un préstamo de $10,000, el interés de $10,000 mensualmente viene siendo $300, ¿no es cierto? $300. Y va transcurriendo el tiempo y ocurre que en algún momento llegamos a adeudar $15,000, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestro acreedor? Nos dice, ¿sabes qué? Ya me debes $15,000. Firmaremos un nuevo contrato en donde me vas a deber $15,000. Vamos a hacer constar que me debes $15,000. Pero quiero que me pagues interés, ¿no? Pero ya no sobre los $10,000 que inicialmente se había acordado o era el préstamo, sino ahora está estableciendo como capital $15,000. Está capitalizando estos $5,000 y te está haciendo firmar un nuevo contrato por el cual, ¿no?, eh, se va a capitalizar el interés, ¿no? Entonces, eso es el anatocismo, es capitalizar el interés, ¿no? Porque va a establecer un nuevo interés ya no sobre los $10,000, sino pretende cobrar intereses, pero ya sobre los $15,000, ¿no? Estos $5,000 son producto del interés, no son el capital como tal.
Entonces ahí se está dando la capitalización del interés. Este tipo de prácticas está prohibido, dice, no se puede capitalizar el interés. Pero entiendo que incluso en muchas entidades bancarias ocurre una situación similar, ¿no? Porque dicen, no puedes pagar y dicen, haremos un nuevo contrato. Y en el nuevo contrato te hacen firmar como si adeudases una determinada cantidad cuando en realidad no te han prestado esa cantidad, ¿no? No te han prestado esa cantidad. Entonces, de eso hablamos con el anatocismo. El anatocismo no es forma de capitalizar los intereses. Y capitalizar los intereses está prohibido por la ley, por lo tanto puedes demandar, ¿no? La nulidad. ¿Qué nos dice ahí? Serán nulas. Los convenios eh, sobre la capitalización. Ahora, supongamos, debes $10,000 y con los intereses más llegas a deudar $15,000 y alguien te hace firmar un contrato como que si le debieras, como te estuviera prestando $15,000 más y además contempla intereses. ¿Ese contrato es nulo? Sí, es nulo. Hay que demandar la nulidad de ese contrato. ¿Por qué? Porque justamente la ley nos dice que ese tipo de convenios son nulos. Por lo tanto, vas a demandar la nulidad de este segundo contrato. Vas a demandar la nulidad, ¿no? Demando nulidad de contrato por anatocismo, ¿no? Esta es una práctica contraria a la ley. Muy bien, estimados compañeros, vamos a quedar en esta parte, por favor, y la próxima clase seguimos avanzando respecto de lo que es la usura, de las formas en las que se puede invalidar contratos arbitrarios de esa naturaleza. Tengan un excelente día, estimados compañeros. Nos estaríamos viendo el día viernes. Hasta entonces, que tengan un buen día.